Mi abuelo vivió en aquel lugar cuando era joven, un pequeño pueblo en lo más profundo de las montañas, un lugar tan aislado que no aparecía en muchos mapas, pero estaba ahí, porque así lo vivieron varias generaciones. En aquel entonces, el pueblo era próspero, con animales en los corrales, casas de madera en buen estado, un mercado en la plaza y una iglesia en el centro, cuyas campanas sonaban cada hora, marcando el paso de la jornada. Pero algo comenzó a ocurrir cuando el sol comenzó a dejar más sombra que luz. Algo que aquel lugar llevaba dormido en lo más profundo de la tierra comenzó a despertar. Mi abuelo contaba que primero, el aire comenzó a sentirse más pesado, como si estuviera cargado de electricidad, como cuando estás a punto de presenciar una tormenta pero sin que aparezcan nubes en el cielo. Luego, durante varias noches, la gente comenzó a desaparecer sin dejar rastro. Primero animales, después hombres, mujeres, niños. Nadie se atrevía a salir cuando caía el sol, porque aquel que cruzaba el umbral de la última casa simplemente dejaba de dar noticias, como si el pueblo se lo tragara. Mi abuelo vivió aquel fenómeno en primera persona, porque un atardecer salió en busca de leña en el bosque, pero cuando regresó, el pueblo había desaparecido, como si todo aquel lugar, con calles, casas y voces, hubiera dejado de pertenecer a este mundo. En el lugar en el que estaba, solo encontró un círculo de árboles muertos, calcinados, como si un fuego sin luz lo hubiera consumido todo en silencio. Mi abuelo vivió toda la vida con aquel trauma, con la culpa de dejar atrás a toda su familia, porque si aquel lugar estaba maldito, porque así tiene que haber una razón, porque así tiene que haber alguien o algo que decidió que aquel pueblo debería desaparecer cuando caía el sol, en varias ocasiones durante las noches más oscuras, durante las lluvias más fuertes. El campanario de la iglesia volvía a sonar en la lejanía, como si el pueblo intentara encontrar el camino de regreso, pero sin encontrar luz, porque aquel lugar había pasado a formar parte de otro mundo, un lugar en el que el paso del tiempo, la muerte y el olvido funcionan de forma muy distinta. Mi abuelo falleció, pero antes de irse, dejó en el ático de la casa un viejo diario, con anotaciones, dibujos y sueños de aquel lugar, porque quizá algún día alguien pueda encontrar el camino de regreso, o al menos y saber qué ocurrió en realidad cuando el pueblo decidió desaparecer.